Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to the last class for this day because today is Friday and we are going to, to see the versicle. Do you remember? Well, I hope you remember we were studying about one of the beatitude and this is persecuted for righteousness. To be persecuted cause the righteousness. Well, in this case, we were studying Matthew 5:10, and the Lord said to us, Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Okay, let's take a look at Bible Hub. And maybe you remember the last class we were reading this part, Amplified Bible. We're going to take a look for another translation. Pay attention for this part. Persecuted for righteousness' sake, or maybe persecuted because of righteousness. For example, in Christian Standard, we find persecuted because of righteousness. Is the same. Hallman for persecuted for righteousness blessed is a changing in the beginning. We are not going to begin in this reading in this version from the Bible. Is different because say those who are persecuted for the righteousness are blessed. Just a little changing in the first part. But the way in this way persecuted for righteousness is the same. American Standard, blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake. Okay, we explained that righteousness' sake. It means that we are saying cause of righteousness or because the righteousness. Abrahamic, blessed are those who are being persecuted for the cause of righteousness. Here we have persecuted for the cause of righteousness is the same that say persecuted for righteousness' sake. Sake is a synonym for cause, is the same meaning. In contemporary English version, we find God blesses those people who are treated badly for doing right. This is different, and we are going to say it's in Spanish. Aquellas personas que son tratadas de mala manera o de mala forma por hacer lo correcto. They belong the kingdom of heaven. Well, one more. And the way, blessed are they that suffer persecution for justice. In this case, we have a changing. Is not the word persecuted, is persecution. And we have suffer persecution. And it's a changing. Remember, justice is a Latin word that came from Latin, and righteousness is from Anglo-Saxon. For all English, meaning for the same meaning that justice is the same. Just remember, people that speak English prefer to use this word because is come from that all ancient English, but this one is from Latin. Let's see God word translation. In this case, persecuting for doing what God approves. It's a changing. We are going to make a translation. Perseguidos por hacer lo que Dios aprueba. Well, good news. Happy are those who are persecuted because they do what God requires. This is different. In Spanish, perseguidos porque porque ellos hacen lo que Dios demanda. Okay, let's take a look for the next. How blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. In this case, it's the same. Literal standard, persecuted for righteousness' sake. Okay, majority persecuted because of righteousness. New American persecuted for the sake of righteousness. Remember, the sake in this case is the cause, because the cause of righteousness. Net Bible, persecuted for righteousness. New Revised, persecuted for righteousness. New Heart, who have been persecuted for righteousness' sake, is the same. Western, persecuted for righteousness' sake. Waymont, we have who have borne persecution in the cause of righteousness. Is the same that sake, to say cause that sake.
Word English have been persecuted for rational, and young literal happy those persecuted for rational's sake. Well, let's take a look for the definition according to the strong commentary. It comes from the Greek and say to us, persecuted or persecuted in this case is perfect participle or middle or passive. It's a passive verb. And say to purse, hence, for example, I persecute, a prolonged form of a primary verb, to purse, by implication to persecute. Ok, perseguir o, digamos, ser perseguidos. Well, that you're not all. Con eso terminaríamos esta parte del versículo de esta semana. Bien, vamos a ir a Cambridge. Okay. Uncle McCarthy, do you remember we were talking about the particle in phrasal verbs, and the meaning for this, it could be different according to the way that we can use these particles. We can find other meanings maybe for some particles, and the particle can go in three ways. It can be before the object, after the object, or maybe before or after the object. Okay, for today, we're going to do the exercise. Here we go with exercise 3.1. Look at section A and then answer the question about these sentences. Teacher, Yes, tell me. tengo una pregunta, pero es con respecto a la prueba que envió. Ok, adelante. En la página 6, en la pregunta 26 a la pregunta 36, no entiendo, no logro entender en base a qué vamos a tomar esas respuestas. Ok, permítame ver el documento. Me dijo la página. Página 6. Page number 6. Ok, let's see. Bueno, ya que tocamos el tema, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo que sería este cuestionario, ¿verdad? Que es parte, digamos, de la prueba de nivel. Ese cuestionario vale el 30% de la nota, ¿verdad? Así que es importante que lo resuelvan y me lo estén compartiendo. Vamos a ver. Permítame que estoy cargando aquí el documento. Vale, ya lo tenemos. La number 6, del 26 me dijo al 36. Ok, ahí son de many options. Ahí tienen varias opciones. En este caso, déjenme ver. Las anteriores tenían ahí la opción del cual iban a ir usando, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, en este caso creo que estos no se van a hacer porque no está, aquí faltan las oraciones para complementar, porque esas son de múltiple opción, ¿verdad? Entonces aquí aparecen varias opciones, pero no está la parte de las preguntas, así que esas 10, digamos, de la 26 a la 36, no las contestaríamos. Solo vamos a resolver de la 25, de la 1 a la 25, si está completa, y después de la 37 a la 41. Pero esas otras le faltan la oración, ¿verdad? Por eso es que no se entendía ahí lo que se iba a hacer, ¿verdad? Así que esa parte la vamos a omitir porque solo están las opciones. ¿Ok? Ok, teacher, thank you. Well, let's see. Vamos a ver, vamos entonces a resolver los primeros ejercicios. Este primero se hace de acuerdo a lo que está en el literal A. En el literal A teníamos lo que eran algunas definiciones, ¿verdad? Donde podemos ver algo como inferir y pensar que es muy literal.
Y vamos a tratar de ir viendo o de ir respondiendo las preguntas que están acá. Por ejemplo, dice la number one, my brothers were going to the circus and they asked me along. Entonces, identifiquemos primero la phrasal verb. Es ask somebody along. Ask somebody along. Esa es la frase verbal. Si retornamos acá, teníamos acá con invite, teníamos un invite y teníamos along. Entonces, en ese caso, podríamos pensar, bueno, si lo de along siempre implica ir con alguien, ¿verdad? Ir con alguien, podríamos asumir que en vez de invite, pues podría ser ask. Y decir acá, bueno, entonces estamos diciendo algo como mis hermanos estaban yendo al circo y ellos me preguntaron si quería ir. Podría ser una forma, digamos, de indicar, ya que ask sabemos que es preguntar y along ya lo estamos viendo que siempre se asocia a estar con alguien, ¿vea? O ir con alguien. Entonces, nos hacen la question. Did the speaker go to the circus on her own with her brothers or do we don't know for sure? Nos preguntan que si quien dijo eso fue por sus propios medios o él solo, podríamos decir, a ese circo, fue con sus hermanos o no podemos saberlo de acuerdo a lo que está ahí en la oración. A ver, tell me, what do you think? ¿Cuál será la respuesta correcta? Nobody? Bueno, entonces, si no estamos seguros, lo mejor es ir a ver la definición. Bien, entonces, maybe you remember. Here we go with page 186. And it's axe. Okay, here we have axe. Axe after out somebody. Vean acá. Aquí es donde ya nos encontramos con ciertas limitantes del diccionario que incluye McCarthy. Porque no aparece, miren, no aparece axe along. No está axe along por acá. Está axe after, as out, axe over, around y es todo lo de axe. Entonces, aquí es donde el diccionario que está al final del libro nos deja un poco cortos porque no podríamos saber exactamente cuál es el meaning de ask somebody along. Pero si ahora vamos a Longman y ahí buscamos el verbo ask, por acá. We are in letter B, let's go to letter A. A-D-A-S. We go to A-S. Acts. Okay, acts after, he acts along. Aquí está acts along. Pay attention because we can use ask somebody along or maybe ask along somebody to invite someone to go somewhere with you. Like invite. It's like invite. Well, let's see. Here we have one example. Why don't you ask some of your friends along? Well, aquí ya vemos que significa lo mismo como invitar. Regresamos entonces with Uncle McCarthy and tell me, what is the correct? He go on her own? He go and maybe with her brothers? Well, it's past tense. It's past tense. He
He went with her own. He went with her brothers. Or we can know. We don't know. Okay. This is the correct answer. He went with her brothers. He went with her brothers. That is the answer. Why? Why this is the answer? Because we are saying ask somebody along is like to invite to go with me or with us, maybe in this case, because our brothers. Ok, bueno, voy a poner acá la respuesta, ¿verdad? De esta sería, podríamos decir, he went with her brothers. Bien, y repito, lo que hemos hecho es, bueno, está acts alone. Nosotros por ciertas, a veces por los verbos y a veces por las particles podemos decir, bueno, esto quizás signifique esto, sin necesidad de ir al diccionario. Habíamos definido que de acuerdo a lo que está en la sección A, vean, ¿qué es lo que estaba en la sección A? Bueno, vamos a regresar para recordar. Miren, ahí vamos a buscar la particle. En este caso, la particle era along y está asociado a invite. Invite somebody along. Entonces, a partir de la particle, podríamos tener la idea que esto significa acompañar a alguien. O sea, siempre lo along implica compañía. Por ejemplo, hemos visto get along, y lo decíamos llevarse bien, pero ese llevarse bien implica llevarse bien con alguien, con un amigo, la pareja. Get along, we get along, nos llevamos bien. Llevar implica esa parte de estar en compañía. Entonces, invite along es como, hey, come with us, ven con nosotros, invitarte. Pero en este caso, ¿verdad? Tenemos aquí axe along. Entonces, ¿hacia dónde nos apuntaría el axe along? Bueno, ya sabemos que axe es preguntar. Y si ya más o menos tenemos la idea de que along es de acompañar a alguien o ir con alguien, estar junto con alguien, podemos decir, me estaban preguntando si quería ir con ellos al lugar donde iban a ir a visitar. Si por sí sola la frase verbal no alcanzo a comprenderla, ¿verdad? De acuerdo al contexto que tengo, entonces hay que ir a los diccionarios. Ya hemos dicho que Ian McCarthy tiene un diccionario, pero es mini, entonces no está todo. Si hay expresiones que no encontramos allí, vamos entonces al diccionario de Logman, que es el más completo. Y ahí, por seguro que las vamos allá. Okay, let's go to number 2. Dice, when I took a birthday present, she asked me in that I had to get to my lecture. The question is, did the speaker go into this house? Identifiquemos dónde está la phrasal verb en primer lugar. Voy a marcar la anterior porque no la marqué. En esta, ¿dónde está la phrasal verb? Tell me. As in, Acts and in. Very nice. Está en pasado, es acts, pero la propia sería acts in. Acts in. Entonces, la question is, did the speaker go into this house? What do you think? Well,
If we are not sure, si no estamos seguros que es axe in, pues habría que ir a ver primero, bueno, primero veamos lo que está aquí arriba. Vaya, veamos si aquí está un in. Me indican con cuál está in. Iron in, please come in. Ok, come in. Pareciera que es invite in. Bueno, Yeah. por favor entra. Ok, nice. Entonces, por esa situación, ¿verdad? Nos está diciendo aquí la pregunta. Hey, the speaker. We don't know what is the speaker. Maybe it can be he or she. Go into this house. He didn't. Okay, he didn't. He didn't. Why? Okay, because, but I had to get to my lecture. What does that mean? Lecture. Okay, it's like a reading. It's the same that a reading. En inglés británico acostumbran decir a las lecturas, usan este término. Bien. Y en inglés norteamericano estamos acostumbrados a escuchar readings. Entonces, significa que él tenía que irse posiblemente puede ser que esté inscrito en algún club de lectura o que tenga que asistir a un lugar donde él acostumbra a reunirse a leer. Entonces, ¿qué diríamos acá? No, he didn't. Ya vimos que ask in sería como invite in, sería como come in. Si aún así no estamos seguros, podríamos ir a Logman y buscar aquí la que va con el in. En el caso de ask, aquí está, ask in. Y vean, to invite someone to come into a room or building. Pero miren, dice es British English. O sea que esta expresión la utilizan más los británicos. Los norteamericanos no suelen usar esta frase de ask in. No es común. Este es más al estilo británico. Les he dicho que el libro que estamos usando, ¿verdad? El libro de Logman y bueno, no, el libro de Cambridge de McCarthy está más enfocado a inglés británico. Entonces, hay ciertas palabritas que nos van a ir saliendo que son propias más del vocabulario británico, como por ejemplo, to get my lecture. A veces escucharemos quizás algunos vídeos en donde la gente va a decirle, hey, we are going to do a lecture. In the lecture for today, we are going to find this, for example, si yo estuviera presentándolo en inglés británico, yo les podría decir, okay, we are going to do a lecture on the scripture for today. It's like to say, we are going to read, or to say, hey, we are doing a reading for the Bible. Entonces, son palabras que rápidamente al verlas, al escucharlas, ya nos vamos a ubicar British English, inglés británico. Es igual que el español, el castellano y el español latinoamericano. Ellos tienen ciertas acciones o ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas expresiones, mejor dicho, muy propias de los españoles, que nosotros no las utilizamos acá, ¿verdad? Y ellos sí las usan con mucha frecuencia. Y cuando nosotros las escuchamos, nos parecen una forma muy extraña de hablar, una forma que no estamos acostumbrados. Eso pasa también entre el inglés británico y el norteamericano. Entonces, aquí vamos a decir no. No sabemos si es, no sabemos si es un he o un she, ¿verdad? Pongámosle digamos que es él, el que le llevó a Dee, porque Dee es obviamente una señorita. Vamos a ponerle no, he didn't. No, he didn't. Y podríamos poner go into this house.
ella me invitó, podríamos decir, a entrar, ¿verdad? Ella me ofreció entrar, pero le dije pero tenía que irme, ¿verdad? A hacer algo. Bien, vamos al number 3. When I saw Mark on the balcony, esa es otra cosa. Balcony, es el balcón, un balcón, pero es una palabra no muy común, digamos, para los norteamericanos. He acts me up. He acts me up. Bueno, vamos a ver. Tratemos de asociar lo de up con algo que está acá. ¿Qué sería acts somebody up? Invited me up. Ok. It's like to go up. Es como subir a un lugar. Bien. Entonces, nos preguntan acá. Who was in a higher position? Mark or the speaker? ¿Quién estaba en una posición más alta? Mark. Mark. Okay. Vamos a decir Mark was sería was in a higher position. Mark was in a higher position. Porque entenderíamos que eso de acts up sería como invite up. Entonces, lo que este ejercicio y lo que en general el capítulo 3 nos está diciendo es que hay frases verbales que con solo ver la particle o saber el meaning de la particle nos puede dar una idea de lo que significa aunque se cambie el verbo. Bien, siempre que sean verbos que tienen acciones. Invitar es casi como preguntar. Entonces, tienen acciones similares. Por lo tanto, las frases verbales se pueden inferir a partir del meaning de las particles y, claro, del conocimiento previo de cómo se aplican con uno de los verbos, siempre y cuando sean como sinónimos. Well, vamos al number 4. When the Richardson asked me back after the concert, I was happy to accept. Bien, ¿cuál es la frase verbal acá? Invited me back. Ok, es el... Yeah, asked me back. Ok, nice. Ask me back. Veamos allá qué significa el con invite back. Take a look. What is the meaning for invite back? Did you get it? Yeah, invited me back. Come back to home. Like return to home. Okay. Well, the question is, where did the speaker go after the concert? Yeah, they went to the concert. Okay, no sabemos si es un he o un she. Digamos que es un she, ahorita digamos que es un she. Porque ahí nos dicen the speaker y the speaker, el hablante, ¿verdad? No sabemos si es un he o un she realmente. Pongámosle que era ella. Entonces, digamos, she, ¿a dónde fue? She went, ¿a dónde fue después del concierto? We don't know. Ok, en la anterior había algo que decía que era come back home. Esto está asociado invite somebody back o ask somebody back. Está asociado a que venga y regrese a nuestra casa. No, she Ah, went to sería home.
to home. She went to Richardson. She went to the Richard. Richardson's Esta es una familia, ¿verdad? Richardson's. home. Richardson's. Vamos a ponerle un apóstrofe así para indicar que como este es Richardson's, ya tiene ese S, ¿verdad? Los Richardson, por ejemplo, ese apóstrofe que le acabamos de agregar es el de la otra S, pero este, o sea, a este ya no se le puede agregar aquí, esto no es correcto. Entonces solo cuando ya terminan con S y queremos hacer el posesivo, solo le ponemos el apóstrofe. That's to the Richardson's house. She went to the Richardson house. Significa que ella, después del concierto, fue a la casa de ellos nuevamente. Posiblemente de ahí salieron, ¿verdad? De ahí salieron, ahí se encontraron, fueron al concierto y después del concierto ellos le dijeron, hey, regresemos a nuestra casa o te invitamos de regreso a nuestra casa. Y ella dijo, hey, I was happy to accept. Bien, let's go to number 5. La número 5 para terminar con ese ejercicio dice, my cousin has asked me to go over to his flat this evening. ¿Cuál sería la phrasal verb? ¿Dónde la vamos a identificar? Invited me go. Ok. Go over. We go over. Ok, veamos arriba si encontramos algo que tenga que ver con eso. Bien, está invite somebody over. Significa que el go no es parte de la frase verbal en ese caso. Debo repetir, las frases verbales tienen un verbo y puede haber una o dos partículas, pero nunca dos verbos. O sea, ninguna frase verbal va a tener dos verbos. Puede tener más de una partícula, pero nunca dos verbos. Entonces, Okay. en este caso, el me too, el go ese no es parte de la frase verbal, pero sí le da cierto sentido a la oración, ¿verdad? Porque es como decir, bueno, si decíamos que eso es invitarle a un lugar, entonces dice mi primo, me preguntó, ¿verdad? Si quería ir, ¿verdad? Podríamos verlo así, si quería ir, ¿verdad? Si podía ir. Claro, ahí está implícito el ir, ¿verdad? Pero la frase verbal viene de que me preguntó si quiero ir, ¿verdad? Si quiero ir. Así vendría siendo esta es un poquito rara, ¿verdad? Por esa mezcla de ese go que está ahí en medio, porque nos rompe un poquito lo que hemos estudiado, porque hemos visto que está somebody y something, pero aquí se nos mete en medio de somebody y en medio de la particle algo más. Bien, la pregunta es, what word could replace over with not changing this meaning? O sea, nos están dando la idea, bueno, ¿con qué podríamos reemplazar si no fuera con over en este caso? Bueno, había, es una frase verbal con sinónimos. Entonces, el sinónimo para esa es run o around. Esa podría sustituir over y funcionar muy bien. Es decir, el significado no se alteraría. Podemos poner acá run o around en sustitución de over y significaría lo mismo. Axe run, axe around sería lo mismo que usarla con invite. Al final de cuentas es como ir a una parte. Bien, ahí estaríamos entonces con este ejercicio.
Bueno, yo creo que no nos va a alcanzar ya el tiempo para hacer uno más, ¿verdad? Así que mejor le voy a tomar aquí el screenshot, ¿verdad? Para enviarles ahí la copia del free one. Y vamos a seguir en la next class con los otros ejercicios, ¿verdad? Ahorita vamos un poco despacio con esos ejercicios, porque la intención es que queden comprendidos, ¿verdad? Y que no nos confundamos, porque esta parte de las phrasal verbs es un poco pesada, ¿verdad? Y lleva, como pueden ver, una mezcla de los verbal tenses y aparte ir viendo los meaning y qué es lo indicado o lo correcto para ir resolviendo. Okay, everybody, that's gonna be all. Have a great weekend and I wait you on next Monday first gap. Take care and God bless you. Goodbye. Bye, teacher. God bless you. Thank you. Goodbye.